Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar hoy hablando del precio porque no tenemos noticias reseñables. Siguen comprando algún Bitcoin, alguna empresa, por ejemplo, Banana Coffee ha comprado otros dos, pero son cosas pequeñas. No hay ahora mismo mucha actividad en ese sentido. Y por eso es tan importante además también que el mercado se comporte como se está comportando. Es decir, ha tenido una corrección porque han frenado las compras, pero también las ventas han frenado. Así que el mercado se estabiliza y es bueno que cuando no hay esa demanda tan fuerte también tengamos estas estabilizaciones o subidas como las que estamos teniendo en estos últimos 2 días. Así que bien, el mercado sigue en línea con lo que venimos comentando las últimas semanas. Estamos acercándonos a la zona de resistencia, que es esa línea morada. Hemos dicho también que podemos subir por encima de esa línea, pero que tampoco es garantía de nada porque seguramente, aunque pase una semana o una semana y media por encima, es posible que vuelva a caer por debajo y vuelva a hacer lo mismo que ha hecho en estas últimas semanas. Pero que más o menos se mantendrá en un tono ligeramente alcista en los próximos meses de aquí a final de año muy probablemente, ¿no? No podemos esperar, o de momento yo no espero un máximo en lo que queda de año. No espero que volvamos a batir el récord que hicimos el día 6 de octubre, pero tampoco espero que vayamos más abajo de lo que hemos ido el día 10 de octubre. Es decir, andaremos oscilando por estos niveles, andará oscilando en torno a esa línea morada que tenemos ahí. En algunos momentos estará por encima, en algunos otros momentos estará por debajo. Cuando se aleje de esa línea por debajo será un buen momento de entrada. Cuando se vaya por arriba, pues no será un buen momento de entrada porque posiblemente retroceda otra vez. Entonces, para los que estén acumulando, la acumulación cuando esté más lejos de esa línea morada. Por ejemplo, estos días que ha estado, fijaros, vamos a dibujar con el pincel, estos días cuando ha estado a esta distancia de la línea, a esta distancia, pues han sido las mejores oportunidades de compra, ¿no? Pues las próximas semanas, cuando se aleje de esta línea en algún otro momento, pues ese será el buen momento para acumular. Y cuando esté por arriba, como aquí, o si se acerca a esta línea por aquí, o más adelante, pues esos serán momentos para no acumular y esperar a que retroceda o bien a la línea o bien por debajo de la línea. Estas zonas serán zonas malas para acumular. El que esté acumulando, mejor que lo haga por este nivel de por aquí, cada vez que caiga por esta zona. O al menos pues por aquí, no por esta parte alta, para hacer una acumulación un poquito más inteligente, ¿no? Pero más o menos el comportamiento que tendremos es ese que ya hemos venido diciendo. Un segundo, que es más o menos oscilar en torno a esta línea. El otro día dibujábamos un ejemplo, pues podríamos tener subida por encima, ruptura de nuevo, por debajo, volver a subir, volver a caer. Más o menos este será el movimiento. Tendremos fases en las que lo utilice un poquito de soporte, fases en que lo pierda, fases que serán un poco resistencia, fases que otra vez supera y será otra vez soporte. Esa será más o menos la gráfica que iremos viendo. He dibujado una opción que puede ser diferente, que puede mantenerse primero por debajo, en lugar de romper, podría mantenerse por debajo, romper después, mantenerse por encima, perderlo otra vez, mantenerse por debajo. No sé si me explico. El escenario más o menos va a ser en torno a esta línea. No se va a separar mucho de esta línea de aquí a final de año, muy probablemente. Y como digo, pues es muy probable que el año lo terminemos en la zona de los 120.000, porque esta línea, el día 30-31 de diciembre, pasa por 120.600, esta línea morada, que es la referencia que vamos a tener. Por eso, en torno a ese nivel, es lo que creo que más o menos cerrará el año. No sale, ese número de 120.000 no sale de aleatoriamente, sale de eso, de que la línea pasa por ahí. Lo mismo que la ruptura de máximos, pues pensamos que va a ser el año que viene, por eso, porque no creo que nos vayamos muy lejos de esta línea morada en lo que queda de año. En el corto plazo el comportamiento está siendo relativamente bueno comparado con las bolsas. Las bolsas se les ve un poco cansadas. Fijaros cómo están ahí en máximos, sí, pero no tienen la fuerza suficiente como para subir mucho. Por eso hay de vez en cuando algún día con caídas del 1% o así. Em, Estamos viendo cómo los metales preciosos ya
han pinchado. O sea, pincharon el otro día. Bueno, ya nos avisaron de que, bueno, estaban sobrecomprados claramente cuando hubo una subida del 28% del oro en un mes y medio y tocaron la resistencia. Y este primer día ya nos avisó el día 17 que se acabó la fiesta. Lo confirmó el día 21 con esta caída brusca y a pesar de un intento de rebote en el día de ayer, parece que esto continúa a la baja y la caída puede ser en torno al 20% o incluso un poco más, entre el 20 y 25% de caída, lo cual pues seguramente va a hacer que los que están operando más en el corto plazo buscarán otro activo al que agarrarse, ¿no? En este caso han estado agarrándose al oro durante estos últimos 2 meses y Bitcoin es una alternativa muy clara para los que están tomando beneficios ahora en el oro y que van a haber pérdidas mayores en las próximas semanas, seguramente, ¿no? Así que también por esa parte parece prometedor lo que puede pasar con Bitcoin en las próximas semanas. ¿Qué más? En gráficos de diferentes temporalidades tenemos la vela semanal, que es una vela que está bastante bien, porque frena la caída de las 2 semanas anteriores, se mantiene por encima de los soportes claramente y no parece que sea una vela peligrosa ni mucho menos, más bien parece que podríamos tener cierta recuperación las próximas 2-3 semanas. En gráfico diario ya hemos visto que estamos en torno a esa línea, acercándonos a la primera resistencia. La segunda resistencia sería la línea azul, es decir, podríamos tener un avance hasta 115, 117 y luego pues ahí como nos habríamos alejado de la línea morada volvería a retroceder hacia la línea morada o incluso por debajo. Y en gráfico horario pues poco a poco vamos marcando máximos y mínimos crecientes. El último máximo relativo es este de 11.240 que está intentando superar en estas últimas horas. Si lo logra, porque es esta zona de aquí también de resistencia que teníamos del día 20, si logra cerrar claramente por encima de ese nivel, el siguiente nivel sería entre 112.500, 113.130. Y además llegar a esos niveles ya amenaza con superar esta línea y si la supera, pues podríamos abrir la puerta a los 115.800 que tenemos aquí de resistencia. Vale. En gráfico, o sea, hablando de las altcoins, la dominancia de Bitcoin está más o menos estable en esa zona cercana a los 60% y como hemos explicado seguramente en el medio plazo seguirá subiendo aunque tenga sus altibajos porque en algún momento habrá algún repunte de las altcoins. Cuando rompan tendencia bajista las altcoins, la tendencia bajista que llevan en las últimas semanas, que ahora lo veremos en todos los gráficos, cuando rompan esa línea pues puede que la dominancia retroceda un poco hasta la zona de los 59 o 58,80 para luego otra vez volver a repuntar cuando se haya producido ya ese movimiento, ¿no? AAVE, por ejemplo, pues está intentando, como veis ahí, romper esa línea, aunque de momento no lo consigue. Cardano está lejos, todavía le queda mucho para atacar ni siquiera la línea. BGB baja un 0,50, todavía no es capaz de recuperar los 4.250, que es la resistencia. BNB baja un 0,47, pero ha tenido un par de días buenos y está bastante bien en esa zona alta. Fijaros que la subida es muy vertical y aún así aguanta bastante bien el tipo. Así que ahora mismo también hay una demanda bastante fuerte de BNB. Ethereum rebota un 1,5%. Hablábamos ayer de posible rebote a 0,03665. Coincidiría con la ruptura de líneas bajistas de algunas otras altcoins, como puede ser Solana, que la tenemos aquí con un descenso del 0,49, pero fijaros que ha tocado la línea bajista y si la rompe, pues puede tener ese impulso que decíamos. Y XRP subiendo un 1,47% también, que está en medio del soporte y la resistencia. De momento está en terreno de nadie. Por comentar, ZK sigue subiendo también, fijaros, aunque ya parece que ha perdido la línea y que en cualquier momento podría ir a por el soporte y perder ese soporte, pero todavía se mantiene un poco el impulso. Y no más que añadir, aquí tenemos Bitcoin 111.345. La jornada se presenta bastante positiva y a menos que la bolsa se dé la vuelta estrepitosamente, que ya siendo viernes no parece muy, muy claro, pues creo que vamos a terminar la semana bastante bien en los mercados. Fin de semana pues estaremos en esa zona de resistencia de la línea morada. Vamos a ver si somos capaces de superarla la semana que viene y tenemos un pequeño impulso hacia la zona 115-117.
y a partir de ahí otra vez pues tendremos otra vez retrocesos y bueno, vamos a ir poco a poco pasando esta fase que es un poco más aburrida, como dije ayer, y tampoco os comáis mucho la cabeza porque el tiempo pasa rápido y en cuanto nos plantemos en el año siguiente, seguramente que el mercado vuelve a espabilar, vuelve a ir a por los máximos y volvemos a marcar un máximo histórico. Y lo bueno además es que estamos haciendo todas las cosas muy escalonadamente, no estamos teniendo un comportamiento exponencial ni mucho menos y eso va en línea con lo que venimos diciendo de que el ciclo todavía le queda mucho camino por delante. Algunos cuando hablo del ciclo dicen, entonces no va a haber ciclo. Yo no he dicho que no vaya a haber ciclo, yo he dicho que el ciclo todavía tiene mucho camino por delante. Yo lo único que digo es que los ciclos no van con un cronómetro. Tú no puedes coger un reloj y decir, bueno, cada 10 horas hay un ciclo, o cada 4 años hay un ciclo, no. O sea, los ciclos no tienen una periodicidad fija. Y entonces este ciclo está muy lejos de terminar todavía. Muy lejos porque no hay movimiento especulativo, como es lo típico de un final de ciclo. No hay ningún movimiento brutal especulativo, ni exponencial, ni nada por el estilo que se le parezca. Estamos en una fase de subida muy ordenada, muy normal y de momento, pues ya digo, hay otros activos como el oro que sí que han tenido ese pico especulativo, pero Bitcoin no, desde luego que no. Así que al ciclo le queda todavía bastante. No sé exactamente cuándo terminará, evidentemente, pero desde luego el año que viene no tiene ninguna pinta de que el ciclo vaya a terminar. Ninguna pinta. Más bien todos los indicadores son todo lo contrario. La política monetaria está empezando a ser expansiva, los tipos de interés han empezado a bajar y eso lo único que trae es más dinero al mercado y ese dinero al mercado hace que los activos suban y un activo que está en plena adopción como Bitcoin subirá más todavía. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Ciclos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será y en Bitcoin al día lo comprenderás.
Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será. En Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será. Y en Bitcoin al día